El problema no empezó cuando la vimos, empezó cuando dejamos de escucharla. Porque las primeras noches, esa cosa hacía ruido, un sonido seco, como uñas arrastrándose lentamente por la pared. Nadie quiso investigar, nadie quiso saber. Hasta que una noche dejó de hacer ruido. Y fue ahí cuando entendimos algo peor, ya no estaba afuera, estaba dentro de la casa. Santiago no recordaba que el camino de regreso fuera tan largo. No era la distancia, era la sensación incómoda de que, mientras más avanzaba, más se alejaba de todo lo que conocía. El autobús lo dejó antes del anochecer, en la misma parada de siempre, pero algo no encajaba. Desde el primer paso sintió el aire distinto, más denso, más pesado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. No había nadie en las calles. Ni perros husmeando entre la basura, ni voces saliendo de las casas, ni el sonido lejano de una televisión encendida. Solo puertas cerradas y ventanas cubiertas desde adentro, como si todos se hubieran escondido antes de que cayera la noche. Caminó despacio, con esa incomodidad creciendo en el pecho, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero el silencio no era normal. Era un silencio tenso, vigilante. Como si algo estuviera esperando. Cada paso que daba parecía sonar más de lo debido, como si el suelo seco quisiera delatarlo. Y aún así, no había nadie que pudiera escucharlo, o al menos, nadie que quisiera hacerlo. Su padre no solía llamar. Mucho menos suplicar. Don Ernesto era de los que resolvían todo solos, incluso cuando ya no podían. Por eso esa llamada no tenía sentido. Tan corta, tan directa, tan fuera de lugar. Regresa, algo está entrando a la casa. No hubo explicación. No hubo contexto, solo esa frase y luego el silencio absoluto. Santiago había intentado devolver la llamada varias veces, pero nunca respondió. Como si después de decir eso, ya no hubiera nada más que pudiera explicar. Al girar en la última calle, la casa apareció al fondo, exactamente igual a como la recordaba y al mismo tiempo, completamente distinta. No por su forma, ni por su tamaño, sino por lo que transmitía. Había algo en ella que no estaba antes. Algo que no podía nombrar, pero que su cuerpo reconoció de inmediato como una advertencia. Redujo el paso sin darse cuenta, con la mirada fija en la fachada, intentando detectar qué era lo que no encajaba. Y entonces lo vio. No claramente, no completo. Fue solo un instante, algo que se movió sobre la pared exterior, deslizándose de forma antinatural, como una sombra pegada al concreto, pero demasiado sólida para ser una sombra. No caminaba. No reptaba. Simplemente se desplazaba, ignorando la lógica, como si la gravedad no tuviera ningún efecto sobre eso. Santiago entrecerró los ojos, intentando enfocar, intentando convencerse de que había sido un reflejo, un truco de luz, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero desapareció. No se escondió, no se fue corriendo. Simplemente dejó de estar ahí, justo en el momento en que él intentó verla bien. Y eso fue lo primero que no pudo explicar. Porque en ese instante, sin necesidad de palabras, entendió algo que no quería aceptar. Eso no quería ser visto, todavía. Don Ernesto lo estaba esperando despierto, justo como si no se hubiera movido de ese lugar en horas o días. Sentado en una silla junto a la puerta, con la espalda rígida y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si levantarse fuera más peligroso que quedarse ahí. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos, marcados por un cansancio que no era solo físico. La piel del rostro se le veía tensa, estirada, como si algo dentro de él no lo dejara relajarse ni un segundo. No hubo abrazo. No hubo ese alivio que uno espera al reencontrarse con su hijo después de tanto tiempo. Solo una mirada fija, pesada, que duró un poco más de lo normal. Una mirada que decía algo sin palabras. No sorpresa. No tranquilidad. Sino confirmación. Como si en el fondo ya supiera que Santiago no iba a creerle, no del todo. Santiago dejó su mochila sin decir nada. Había demasiadas preguntas, pero ninguna parecía adecuada para ese momento. El ambiente dentro de la casa era incluso más extraño que afuera. No olía a abandono, pero tampoco a hogar. Era un olor encerrado, viejo, como si el aire no hubiera circulado bien en días. Don Ernesto se levantó finalmente y caminó hacia la cocina sin mirarlo, con pasos lentos, calculados, como si evitara hacer ruido innecesario. Santiago lo siguió, sintiendo esa incomodidad crecerle en el pecho, esa sensación de que estaba entrando en un lugar donde algo no encajaba, aunque todavía no sabía exactamente qué. La cena fue breve, simple, pero el silencio que la acompañó no lo era. No era ese silencio natural de dos personas cansadas.
Era un silencio tenso, vigilado. Como si cada sonido, por pequeño que fuera, pudiera provocar algo. El roce de los cubiertos contra el plato parecía demasiado fuerte. El crujido de la madera bajo los pies sonaba fuera de lugar. Incluso la respiración se sentía incómoda, como si lo correcto fuera hacerla más lenta, más silenciosa. Santiago intentó romper ese ambiente un par de veces, hacer preguntas, decir algo normal, pero don Ernesto nunca respondía de inmediato. Siempre tardaba unos segundos. Siempre parecía escuchar algo antes de contestar. Fue entonces cuando lo notó. Al principio fue algo sutil. Un detalle que su mente intentó ignorar. Pero una vez que lo vio, ya no pudo dejar de verlo. Las paredes. Había marcas. Líneas delgadas, irregulares, que recorrían el concreto como cicatrices superficiales. No eran profundas pero tampoco parecían accidentales. No eran rayones aislados. Estaban en varias partes. Repetidas. Como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez, siempre en la misma dirección. Santiago se inclinó ligeramente, siguiendo una de ellas con la mirada y ahí fue cuando entendió lo que realmente no encajaba. No estaban a la altura de una persona. Estaban más arriba, mucho más arriba, cerca del techo. Un escalofrío le recorrió la espalda sin que pudiera evitarlo. Levantó la vista lentamente, recorriendo la línea hasta donde desaparecía en la esquina superior de la pared. Y por un instante, sintió algo incómodo, una sensación irracional pero clara, como si al mirar ahí arriba estuviera haciendo algo que no debía. No mires mucho tiempo, dijo don Ernesto. Su voz fue baja. Tan baja que casi se confundió con el ambiente. Pero fue suficiente para detenerlo. Santiago frunció el ceño, bajando la mirada hacia él. ¿Por qué? Don Ernesto no respondió de inmediato. Como siempre. Sus ojos no estaban en Santiago, estaban en otro punto. Escuchando. Midiendo. Esperando. Pasaron 1, 2, 3 segundos, demasiado tiempo para una pregunta tan simple. Cuando finalmente habló, su voz fue aún más baja. Porque a veces eso también mira de vuelta. El silencio que siguió no fue normal. Fue más pesado. Más denso. Como si esas palabras hubieran cambiado algo en el aire. Santiago intentó encontrar lógica en lo que acababa de escuchar, pero no pudo. Y lo peor no era lo que su padre había dicho, era la forma en que lo dijo. Sin exageración. Sin miedo evidente. Como alguien que no estaba especulando, sino advirtiendo. Y por primera vez desde que llegó Santiago dejó de buscar explicaciones. Porque empezó a sentir algo mucho más incómodo. La sensación de que, desde algún punto de la casa, algo ya lo estaba observando. La primera vez que Santiago escuchó el sonido, pensó que era su imaginación. Llevaba demasiado tiempo en silencio, demasiado tiempo tratando de procesar lo que había visto, lo que había sentido desde que llegó. Era normal que la mente empezara a jugarle en contra. Pero ese sonido, no se sentía como algo interno. Era real. Un roce leve, seco, constante. Como algo moviéndose lentamente sobre una superficie dura. No era fuerte, no era brusco, pero tenía ritmo. Tenía intención. Santiago se quedó completamente quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, conteniendo la respiración sin darse cuenta. No quería hacer ruido. No quería interferir. Solo escuchar. Y fue entonces cuando lo ubicó. El sonido venía de arriba. Ras, ras, ras. No eran pasos. No había ese patrón claro de algo caminando. Tampoco eran uñas normales, ni de perro ni de gato. Era diferente. Más pesado, más lento, como si lo que se movía no estuviera caminando, sino probando. Como si avanzara con cuidado, tocando cada punto antes de apoyarse completamente. Como si no confiara del todo en la superficie, o como si estuviera aprendiendo a moverse en ella. Cada roce se sentía medido. Calculado. Demasiado preciso para ser algo común. Santiago tragó saliva, intentando forzar una explicación lógica. Tal vez un animal grande en el techo. Algo que se hubiera metido sin que nadie lo notara. Era posible. Tenía que ser posible. Pero entonces un pensamiento se abrió paso, rompiendo cualquier intento de tranquilidad. Las marcas. Esas líneas delgadas en las paredes, no estaban afuera. Estaban dentro de la casa. Cerca del techo. Repetidas. Constantes. Y ninguna de ellas tenía sentido si aquello que las hacía venía del exterior. El sonido continuó unos segundos más y luego se detuvo. No se alejó, no cambió de dirección. Simplemente se detuvo. El silencio que quedó no fue alivio. Fue peor. Mucho peor.
porque ahora ya no había referencia. No había movimiento que seguir. Solo un vacío absoluto que hacía que cada latido de su corazón sonara demasiado fuerte. Santiago apretó los dientes, intentando no moverse, intentando no pensar demasiado, pero fue inútil. Porque en ese silencio, algo cambió. No fue un ruido. No fue una imagen, fue una sensación clara, instintiva, como si su cuerpo hubiera entendido algo antes que su mente. Ese sonido no era aleatorio. No se movía sin motivo. Se movía, mientras él lo seguía. Mientras su atención estaba ahí arriba, mientras su mente estaba enfocada en ese punto, eso avanzaba. Lento. Preciso. Como si respondiera a su percepción. Como si necesitara ser seguido para continuar. Y ahora que había dejado de pensar en ello, que había dudado, que su atención se había fragmentado, se había detenido. Santiago no lo razonó. No lo analizó, no lo cuestionó. Simplemente lo supo. Esa cosa no se movía como un animal, no reaccionaba como algo normal. Se movía bajo una regla. Una regla que nadie le explicó pero que en ese momento quedó grabada en su mente con una claridad aterradora. Esa cosa se mueve, cuando dejas de seguirla con la mente. Gustavo no salió a recibirlo. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. No hubo pasos en el pasillo, no hubo una voz preguntando quién había llegado, nada. Era como si ni siquiera supiera que Santiago estaba ahí, o peor, como si supiera perfectamente que estaba ahí y hubiera decidido no salir. Su puerta permanecía cerrada, completamente sellada desde dentro. No solo con llave, había algo más. Algo improvisado. La madera mostraba señales de presión, como si hubieran colocado peso del otro lado para impedir que se abriera. Pero lo que realmente hizo que Santiago se detuviera frente a esa puerta no fue eso, fueron las marcas. Las mismas líneas delgadas, irregulares, pero más concentradas. Más repetidas. Como si algo hubiera intentado entrar una y otra vez, siempre en el mismo punto. No le hables fuerte, advirtió don Ernesto desde el fondo del pasillo, sin acercarse demasiado. Ya casi no duerme. Su tono no era de preocupación común. Era más bien de cuidado, como si el problema no fuera despertar a Gustavo, sino provocar algo más. Santiago asintió sin responder, aunque en el fondo no entendía por qué debía tener cuidado. Era su primo. Era familia. Pero todo en esa casa estaba empezando a funcionar bajo reglas que nadie explicaba. Se acercó a la puerta con cautela. Por un momento dudó si tocar o no. No por miedo a Gustavo, sino por esa sensación persistente de que algo más podía estar escuchando. Finalmente levantó la mano y dio 2 golpes suaves, apenas perceptibles. El sonido dentro no fue inmediato. Pasaron unos segundos, demasiados. Y entonces, algo se movió. No fueron pasos normales. No hubo ese ritmo natural de alguien acercándose. Fue más pesado, más torpe, como si algo hubiera sido arrastrado sobre el suelo antes de incorporarse. Un roce grave, lento, que terminó justo del otro lado de la puerta. Santiago contuvo la respiración sin darse cuenta. ¿Quién es?, preguntó una voz quebrada. No sonaba como la recordaba. No era solo cansancio, era desgaste. Como si cada palabra le costara esfuerzo. Soy yo, Santiago. El silencio volvió. Pero esta vez no estaba vacío, era un silencio tenso, cargado, como si Gustavo estuviera decidiendo algo al otro lado. Como si estuviera midiendo el riesgo de responder. De abrir, de hablar. Entonces ocurrió. Un golpe seco. Fuerte. Desde dentro. Como si algo hubiera sido empujado contra la pared de forma brusca. Santiago dio un pequeño paso atrás por instinto, con el pulso acelerándose sin control. No deberías haber venido, susurró Gustavo. Su voz ahora era más baja. Más urgente, como si alguien más pudiera escucharlo. Ahora también te va a ver. Las palabras se le clavaron directo en el pecho. No por lo que decían, sino por la certeza con la que fueron dichas. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda, lento, incómodo, como si algo invisible acabara de pasar detrás de él. ¿Quién?, preguntó casi en automático. Al otro lado de la puerta, la respiración de Gustavo cambió. Se volvió irregular. Rápida. Descontrolada. Como si esa simple palabra hubiera sido un error. No, murmuró, casi sin voz. No le digas quién. Hubo un breve silencio. Uno de esos silencios que parecen más largos de lo que son, eso la hace acercarse más rápido. Santiago no respondió. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de él le dijo que insistir sería una mala idea. Que seguir preguntando, seguir empujando,
podía empeorar las cosas. Bajó lentamente la mano de la puerta, sintiendo como el ambiente alrededor se volvía más pesado, más incómodo, como si esas palabras hubieran activado algo que no debía. Y por primera vez desde que llegó, entendió que Gustavo no estaba exagerando, estaba sobreviviendo. Esa noche, Santiago no durmió. Ni siquiera lo intentó. Permaneció sentado en la cama, con la espalda recta y los ojos fijos en la esquina superior de la habitación, justo donde el techo se unía con la pared. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero su cuerpo sí. Había algo en el que ya no buscaba explicaciones, que ya no intentaba racionalizar nada. Solo observaba. Solo resistía. El silencio dentro de la casa era absoluto, tan profundo que cualquier pequeño sonido habría sido suficiente para romperlo, pero no había nada. Ni pasos, ni puertas, ni el viento. Solo esa quietud antinatural que parecía prepararse para algo. El tiempo empezó a perder forma. Minutos, tal vez horas, todo se volvió una misma espera tensa, insoportable, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese cuarto. Y entonces, sin aviso, ocurrió. No entró por la puerta. No hizo ruido. No anunció su presencia. Simplemente, apareció. Al principio fue apenas perceptible. Una variación en la oscuridad. Una distorsión leve, como cuando algo bloquea la luz sin ser completamente sólido. Santiago no parpadeó. No se movió. Solo ajustó la mirada, y ahí lo vio. No completo, nunca completo. Solo una parte. Algo oscuro, pegado al techo. Demasiado oscuro incluso para la poca luz que entraba por la ventana. Su forma no era estable. No tenía contornos definidos. Se expandía y se contraía lentamente, como si no tuviera una estructura fija, como si su cuerpo no obedeciera ninguna lógica conocida. No caminaba. No reptaba. No se impulsaba de ninguna manera visible. Se deslizaba. Su movimiento era suave, pero incorrecto. No había fricción. No había esfuerzo. Era como si simplemente cambiara de posición, como si el espacio no fuera una limitación para eso. Santiago sintió como el aire en sus pulmones se volvía pesado, difícil de sostener, pero aún así no respiró. No se atrevió. La cosa avanzó unos centímetros, y se detuvo justo encima de la puerta. Ahí se quedó. Inmóvil. Observando. Y fue entonces cuando Santiago lo sintió. No lo vio, lo sintió. El aire cambió. No de forma brusca, no como una corriente de viento, sino de una manera más sutil, más profunda. La temperatura descendió apenas lo suficiente para notarlo. El ambiente se volvió más denso, más difícil de atravesar, como si cada partícula alrededor estuviera cargada de una presencia invisible. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la sensación de conciencia, como si ya no estuviera solo en la habitación, como si algo más estuviera ahí, completamente atento. Santiago no se movió. No respiró. No pensó. Ni siquiera intentó entender lo que estaba viendo. Porque en ese instante, cualquier movimiento, cualquier reacción, podía ser interpretada como una señal. Y entonces lo comprendió. No como una idea, sino como una certeza que le recorrió el cuerpo como hielo. Esa cosa no atacaba de inmediato. No descendía sin motivo. No se lanzaba como un animal. Esperaba. Observaba. Medía. Como si necesitara algo de él, como si estuviera esperando que cometiera un error. Y en ese momento, con el cuerpo rígido y la mirada fija, Santiago entendió la segunda regla con una claridad que le heló la sangre. Si te detecta, no baja de inmediato. Primero espera a que cometas un error. Y lo que Santiago vio en ese momento no debió existir, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue entender por qué estaba ahí y qué iba a pasar después. Porque esa noche no terminó como él esperaba y lo que descubrió sobre Gustavo lo cambia todo. Pero esa parte, te la cuento en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte al canal.